Si estabas pensando en moverte, no lo hagas. Presta mucha atención. Mira, opina y aprende. Nuestro invitado tiene cosas que contarte, mostrarte y enseñarte. Bienvenidos a 45 grados G. Es tu tiempo. No lo dejes pasar. Bendiciones. Un fraternal saludo para toda la generación emergente de Latinoamérica. Estamos muy contentos de vernos nuevamente y tener esta conexión con la generación emergente de los 19 países en nuestro segundo programa de 45 grados G. Hoy tenemos un tema muy actual, muy pertinente y es un tema que ha creado bastante expectativa. Y tenemos a dos especialistas en esta temática. Tenemos a Gisela Monge, quien es mexicana, y cuando uno habla de México es inevitable no pensar en tacos, en mariachi. Hoy hasta los pajaritos que andan aquí y que pasaron volando hicieron ahí el adorno de los mariachis. Así que Gisela, bienvenida. Nos alegramos de tenerte aquí en este programa. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la confianza y la invitación, ¿no? de estar aquí en el programa. Y sí, de verdad que cuando tengan la oportunidad de venir a México, vengan a comer tacos y a escuchar mariachi. Y es muy, muy rico. Y un ambiente muy, muy, muy fraternal aquí en los mexicanos, ¿no? Que los van a hacer sentir bienvenidos. Así que muchas gracias por la invitación. Y pues como ya dijo Carlos, mi nombre es Gisela Monge. Soy psicóloga y terapeuta familiar. Excelente, gracias, Gisela. Y das clases, ¿verdad? Trabajas de docente en el seminario Atkinson Sevime. Así es. Bueno, por esa labor que estás desarrollando. También tenemos con nosotros, creo que a nuestro segundo invitado no necesita mayor presentación, es conocido por todos nosotros, Luis Fernando Zabaleta, director de Generación Emergente de Guatemala, psicólogo, recién graduado doctor, así que qué bueno que estemos celebrando, Luis, esa bendición, ese éxito, ese triunfo, ese peldaño más alcanzado, y gracias por compartir con nosotros este tiempo. Hombre, Carlos, un privilegio, y ya tenía como, no sé cuánto, hace una hora creo que te vi la última vez en el programa anterior que estuviste desarrollando el tema liderazgo juvenil. Me siento muy bendecido esta tarde. Gisela, mucho gusto de compartir este tiempo, y espero que sea un buen tiempo. Yo creo que el tema es muy pertinente, Carlos, por la situación que estamos viviendo, y me pareció muy agradable que tuviéramos esa reacción sensible a todo lo que estamos viviendo a nivel global. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el duelo, y como vos bien mencionabas, es un tema pues muy actual, ¿verdad? Del día a día. Ayer platicaba con una persona ahí vía Facebook y me señalaba la preocupación y más que preocupación, el sentimiento de tristeza, poder ver que hoy vos entras a las redes sociales, uno ingresa y automáticamente uno va viendo esquelas, ¿no? Y va viendo, pues gracias a Dios, también palabras de ánimo de muchos amigos, de hermanos de la iglesia, pero se está viendo como algo muy común este tipo de sucesos donde nosotros mismos como cristianos, como iglesia, no somos ajenos a esto. Entonces, el duelo es un término que ahora escuchamos con mucha frecuencia, pero la pregunta es cómo manejarlo, qué hacer, porque hay varios estereotipos. Y Gisela, yo quisiera que iniciáramos continuáramos, porque ya iniciamos el conversatorio, definiendo qué es el duelo. Yo escuchaba hace algún tiempo, hace algunos años, al doctor Bernardo Estemateas mencionando él sobre que esa palabra duelo es como una lucha, ¿no? Cuando nosotros escuchamos duelo, pensamos en un ring, y él decía, eso es el duelo, es una lucha interna entre la realidad y entre lo que yo quisiera que no estuviera pasando.
Pero ¿cómo podemos definir nosotros el duelo? Bueno, pues yo creo que voy a iniciar explicando desde su origen, ¿no? Que el origen de la palabra duelo viene del latín, ¿no? Literalmente significa dolor, aflicción, sufrimiento. Y entonces, obviamente, ante la pérdida de alguien o incluso algo que tiene un significado valioso para nosotros. Entonces, pues las consecuencias emocionales con respecto a ese dolor va a depender de la relación que tuvimos con esa persona o con el significado que le dimos a eso y sobre todo cómo ocurrió la pérdida, pues el tiempo, por ejemplo, que estuvo relacionado con esa persona, la dificultad, por ejemplo, que hubo en la relación o el amor que hubo en la relación entre esas personas o esa persona, también va a depender la consecuencia emocional que va a traer la pérdida. También, por ejemplo, la intensidad o las circunstancias en cómo falleció, en este caso, no si es la pérdida de alguna persona significativa. También tiene que ver el cómo estuvo, si fue imprevisto el suceso o si a lo mejor ya tenía alguna enfermedad y pues ya más o menos se iba como preparando, ¿no? Para poder ir haciéndose a la idea de que iba a fallecer, pero también hay veces que es repentina la pérdida. Entonces, todos estos factores van a depender de las consecuencias emocionales que vaya a tener la persona, ¿no? En esto. Y a veces pensamos que nada más el hecho de ser amorosos con esa persona o tener una estrecha relación es cuando más nos afecta, pero también cuando hay una relación en donde hay problemáticas, en donde a lo mejor no hay una relación muy saludable, muy sana, aún así también afecta esta situación emocional de pérdida, ¿no? Entonces, igual sucede con algún objeto o algo significativo que ha sido para la persona y pues también entra ahí, ¿no? El duelo en esa parte, ¿no? Pero es eso prácticamente, ¿no? La pérdida ante algo significativo o alguien significativo, ¿no? Y el dolor. Claro, y definitivamente a veces nosotros creemos que como cristianos hay por ahí algunos paradigmas, algunas maneras de pensar donde como que esta etapa que tú bien mencionas, que es una etapa de pérdida, como que no nos condicionamos para no darle un manejo a las diferentes etapas. Y cuando hablamos de etapas de duelo, seguramente hay etapas muy marcadas. Luis, en base a tu experiencia y tu estudio, ¿qué etapas podríamos decir que se vive durante todo este proceso de duelo? Digamos, el proceso de duelo, como ya se explicó, que es ese momento de ansiedad que la gente sufre, las personas, todos sufrimos, los seres humanos, cuando estamos ante la pérdida de algo significativo, una persona principalmente. Y la respuesta de duelo puede variar dependiendo de la persona. Cada persona va a enfrentar de manera distinta emocionalmente el duelo. Habrán personas que no sienten duelo, ¿verdad? No sienten el dolor. Y habrán personas que lloran, se desahogan abundantemente. Otras personas pues sencillamente presentan una especie de sollozo, una especie de llanto a lo interno, una especie de ahogo que las personas experimentan, así que va a ser distinta la expresión del dolor. Pero, digamos, los que han estudiado, principalmente una teórica llamada Elizabeth Kulber, que es una especialista en tanatología, una especialista en la muerte, pudo hacer algunos estudios de diferentes etapas que las personas van a experimentar, ya sea si la persona es la que va a morir o es una persona que está acompañando a alguien que está, digamos, en el proceso de su agonía, en el proceso de la muerte, como una familia. Y ella señala por lo menos 5 etapas que posteriormente desde la fe nosotros podemos hablar de una sexta, pero ella dice que estas etapas pueden ser en primer lugar la negación. Bueno, las 5 etapas no suceden así como en orden, sino pueden entrelazarse, pueden adelantarse una, regresar otra vez la otra, etc. La primera que ella señala es la negación. Y esto, si nos ponemos en el plano de una persona que está enferma y que
está viendo como la muerte como un acto inminente, la persona sencillamente se resiste a la idea de que va a morir. Cuando mira un diagnóstico, cuando el médico le anuncia de que debe prepararse porque tiene tal enfermedad, sencillamente hay un rechazo a la idea. Y hay muchos mecanismos de defensa que las personas van a experimentar en ese momento. Luego nos dice Elizabeth que la persona experimentará ira. En este caso puede enojarse con todo mundo, con el sistema de salud, puede enojarse incluso con Dios mismo, con su familia, con la herencia, porque es que le tocó a esta persona vivir eso, principalmente cuando son personas muy jóvenes que les toca enfrentar el tema de la muerte. Luego está el tema de la negociación o el regateo, principalmente cuando las personas tienen fe y a lo mejor le dicen a Dios en oración: Dios mío, si me permites la vida por lo menos hasta que mi hijo se gradúe, o me permites hasta que yo pueda ver a mi hija casarse, o me permites ver a mis nietos, y así entramos a una especie de negociación con Dios, principalmente mientras estamos aceptando el hecho de la muerte. El siguiente, que sería la cuarta etapa, sería un estado de depresión, cuando la persona ya está prácticamente resignándose a la inminencia de la muerte, y hay una especie de tristeza profunda, no tanto la depresión como un trastorno, sino una tristeza profunda porque a lo mejor ya no va a haber muchas de sus metas alcanzarse. Y después de la depresión, pues viene la aceptación del hecho, hay una resignación, hay un momento a lo mejor de templanza, de calma, donde la persona aceptará el hecho de la muerte. Algunos teóricos cristianos señalan que la etapa de la esperanza es algo que permanece continua en la vida de un cristiano, cuando sencillamente descubrimos que existe una fe que nos dice que hay esperanza después de esta muerte. De manera similar podemos ver que las personas que acompañan a un ser querido que está en proceso de enfrentarse a la muerte van a experimentar las mismas etapas, pero hoy estamos ante un momento diferente, Carlos, porque estamos viendo que esta pandemia nos está llevando a no tener el chance de experimentar el duelo de manera adecuada, sino que sencillamente el sistema de salud toma a una persona que falleció y nos han dado la orden de no tener el rito adecuado del dolor, sino que separarnos inmediatamente de nuestro ser querido, una madre, un padre, y eso sencillamente rompe los esquemas de este proceso normal que deberíamos estar experimentando. Interesante, Luis, lo que hace es ver que hay un proceso, ¿no? Como bien mencionabas, creo que no es algo consecutivo. Algunas personas probablemente va a variar el tiempo en alguna etapa y en algunas va a ser más prolongada, pero es increíble cómo en este tiempo, como vos bien mencionabas, se rompe ese esquema, porque de alguna manera que digamos, mencionemos que esas etapas sería lo normal, pero en esta situación, como vos bien lo hacías ver, hay cuestiones que agravan la situación, esa pérdida. Y quisiéramos compartir con nuestra audiencia, con todos los que nos están viendo, por favor, ayúdenos a compartir esta transmisión. Mire, hay muchas personas que necesitan escuchar lo que estamos conversando. Hay cosas muy interesantes, pero queremos compartir con ustedes experiencias de personas, de jóvenes, de señoritas, de hermanos que han perdido seres queridos en esta etapa y previamente a ello. Así que lo invito para que veamos este video. Hola, me llamo Maitiare. Quería comentarles que yo hace muy poco perdí a mi abuelo. Él tenía 78 años y falleció de un cáncer al pulmón. Bueno, nosotros como familia hemos pasado este duelo con mucha pena, dolor, angustia, ansiedad, ya que él era nuestro pilar en nuestra familia. Pero nosotros sabemos, creemos y confiamos que él está en un lugar mejor. Mi primera experiencia con el duelo fue hace 15 años. Es un momento no entendía mucho las cosas.
Esta vez, que ya va para 3 meses, pude palpar el dolor de una manera muy distinta. Sabía lo que estaba pasando. Les puedo decir que solo el amor de Cristo puede ayudar a sanar esas heridas. Y mi esperanza es que en algún momento le volveré a ver a esas personas, porque ambas partieron con su fe en el Señor. El duelo es uno de los procesos más fuertes para el ser humano, soy testigo de eso. Años atrás tuve la pérdida física de mi padre, un proceso muy fuerte de aceptación y de dolor en mi corazón, pero poco a poco el Señor fue sanando mi corazón y me dio paz. En este proceso de pandemia, como familia, hemos tenido 3 decesos de seres queridos cercanos, donde ha sido muy diferente, donde no hemos tenido la oportunidad de velarlos, de hacerle un sepelio digno, y eso ha sido un proceso muy fuerte y doloroso para no estar juntos en este proceso como familia. Pero poco a poco hemos podido asimilar el dolor, poco a poco hemos podido aceptar y confiar y aferrarnos más a Dios. Bueno, mi nombre es David de la Torre Morel. Estoy acá simplemente para hacer la esencia de lo que el proceso que he pasado con la pérdida de mi padre, que ha sido algo bien fuerte, ha sido algo que he sentido que he tocado fondo en eso, he sentido que a pesar de que uno cree en Dios, uno siente como que la depresión te abruma, toca fondo, pero de ahí solamente te saca Dios, pero también el apoyo, recalcar eso, el apoyo de los hermanos fundamental en oración, de todas las formas recibí ese apoyo y es lo que ha permitido que hoy pueda estar en pie. Dios les bendiga, mi nombre es Delmi Mengíbar, perdí a mi bebé de 9 días de nacida por un problema que los doctores le detectaron en su corazón. Hicimos todo lo humanamente posible por salvarla, pero no lo logramos. Duele, extremadamente duele, saber de que ya no la tengo conmigo, que todos los planes, los sueños y los anhelos que tenía para ella simplemente se me fueron arrebatados. Eso es lo más doloroso que estoy pasando en este proceso. Agradecemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos por compartirnos estos testimonios. Definitivamente es parte, como bien mencionaban ustedes, de la vivencia humana, y lamentablemente de esa vivencia hoy en día diaria. Quisiera aprovechar para agradecer a los que están acá conectados. Hay bastantes saludos. Tenemos jóvenes Jonathan, América, Berenice, Elizabeth, el pastor Juan Mancía, que Dios le bendiga, obispo Juan Mancía, un gusto poder saludarle aquí en Guatemala. Y bueno, agradecemos a todos, a Ingrid en Colombia también. Luis nos mencionaba la etapa de la esperanza, ¿no? Y que en el caso de nosotros los cristianos, lógicamente nos aferramos a esa esperanza, nos aferramos a nuestra fe. Sin embargo, Gisela, a veces dentro de la misma iglesia, como que nosotros nos resistimos a eso y escuchamos cosas como, por ejemplo, no llores, está en un lugar mejor, tiene que ser fuerte, no tiene que deprimirse, y este tipo de cuestiones. Estas etapas que mencionaba Luis y a las cuales hacía referencia, ¿hay alguna, digamos, variación en el caso de nosotros como cristianos, o también nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos enfrentamos a estas diferentes etapas, ya sea cuando nosotros estamos acompañando a alguien o un familiar falleció, o en una situación que uno esté sufriendo determinada enfermedad? Sí, pues definitivamente que a lo mejor no va a ser igualito, ¿no? Que alguna persona que no tiene a lo mejor esperanza, ¿no? En Dios, pero definitivamente que somos humanos y que pasamos, que pudiéramos pasar exactamente lo mismo o poder pasar ciertas emociones que a lo mejor como cristianos se nos han negado, ¿no? Por así decirlo, como bien decías, Carlos, pues que a veces no llores, ya está con Dios, y ahorita pues sabemos que somos humanos, pues, ¿no? El cuerpo duele, a pesar de que sabemos que tenemos esa esperanza en Dios. Entonces, a lo mejor no va a ser un duelo
tan profundo, por así decirlo, ¿no? Un dolor así como lo siente alguien que no tiene esa esperanza. Sin embargo, es válido, ¿no? Jesús, Dios mismo puso nuestras emociones precisamente porque sabía que las íbamos a utilizar en ciertos momentos en nuestra vida. Y a veces pensamos, porque hemos catalogado las emociones como buenas y malas en ese sentido, y no dejamos que las emociones que están surgiendo en ese momento para nuestra sanidad, no las dejamos, y entonces lo que hacemos es taparlas o reprimirlas, y entonces pues eso va a hacer que el duelo no sea tan saludable o sea a lo mejor más prolongado, etcétera. Pero definitivamente que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, lo podemos ver. Un ejemplo que a mí me encanta poner cuando es que en Juan 11:35, ¿no? Cuando menciona que Jesús lloró minutos o no sé, horas, no sé cuánto sería lo que pasó antes de resucitar a Lázaro, y él se permitió llorar porque era su amigo y dijo, pues siento dolor, y lloró. Y entonces él después de que lloró, dijo, bueno, ahora sí, lo que sigue, ¿no? Vamos a resucitarlo. Y a mí me encanta este ejemplo, así como ese, hay muchísimos que podemos encontrar en la Biblia. Cómo es que Jesús expresó sus emociones, se permitió sentir ese dolor, en este caso, se permitió sentir diferentes tipos de emociones, y como cristianos a veces nosotros queremos reprimirlos porque nos dicen que siempre tenemos que estar alegres, que siempre tenemos que estar felices, y pues sabemos que el cuerpo también a veces duele, ¿no? Con las situaciones que están pasando, sobre todo en estos momentos. Entonces, si Dios puso esas emociones en uno, aún como cristiano, Él nos da el permiso, por así decirlo, de expresarlas para su sanidad, pues, ¿no? Entonces, qué mejor que podamos nosotros tener esa libertad, y mismo Jesús las expresó, y por qué no nosotros como cristianos, ¿no? También podemos expresarlas, y es una forma en que Dios va a usar para sanar nuestra vida y traer realmente esa paz que necesitamos, pero primero necesitamos sacar lo que traemos para poder entonces recibir esa paz que necesitamos en el momento del dolor, ¿no? Sí, definitivamente no estamos inmunes a eso, a la muerte, al duelo. Personalmente, yo creo que sin temor a decirlo, la etapa más difícil que yo he tenido en mi vida fue la pérdida de mi padre. Fue hace 12, 13 años, y por ahí dicen que el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Y que el tiempo te hace olvidar, pero realmente eso no es cierto. Y yo creo que es una etapa muy difícil en el caso de nosotros, ya de ser personas adultas. Perder la vida de mi padre nos marcó. Y escuchando lo de las etapas, yo hacía referencia a que definitivamente pasamos esa etapa. El problema es quedarse en determinada etapa, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, la etapa de la depresión y no se puede salir de esa etapa, o la etapa de la negación, ¿verdad? Luis, nosotros como pastores, como líderes, estamos lógicamente en nuestra tarea misional, nuestra tarea pastoral, estamos realizando este tipo de trabajos, este tipo de seguimiento, este tipo de consejería. Pero ¿qué es lo más aconsejable que consideras que se debe de dar en relación al acompañamiento de un amigo? Por ejemplo, alguien que sabe que hace 1 hora o 2 horas o 3 horas falleció un familiar. ¿Qué es lo más aconsejable en este proceso de seguimiento? Creo, Carlos, que tal vez por los datos, incluso el testimonio que nos compartís, algo muy importante es, si vamos a dar consejo, nosotros debemos entender que la pérdida de un ser querido no significa olvidar a ese ser querido. Sencillamente nosotros tenemos que, digamos, esa persona vivirá siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y nuestra vida tiene que hacerse alrededor de esa pérdida. O sea, si en tu caso yo estoy seguro que, por poner el ejemplo que amablemente nos has contado, digamos, a tu padre nunca lo vas a olvidar, sino siempre en momentos importantes de tu historia, tu padre va a estar presente, digamos, un cumpleaños, el cumpleaños de él, una Navidad, una celebración, donde él siempre era muy significativo. O sea, ese recuerdo nunca se va a olvidar. Así que sería un error que nosotros estuviéramos negando que la persona tiene que construir su vida alrededor de ese vacío, de esa persona que ya no está.
En segundo lugar, yo creo que debemos entender que la persona, tanto las personas que se van a enfrentar a la muerte o las personas que acompañaron a una persona que murió, tienen temor, ¿verdad? Elizabeth Culver, que estoy mencionando, ella le hacía las preguntas a las personas y la respuesta es: tengo miedo a lo desconocido, o tengo miedo a separarme de mis seres queridos, o tengo miedo o esa tristeza de no poder completar las metas que yo tenía en la vida. Así que es algo muy significativo, muy real. Carlos, algo que debemos mencionar también es que las nuevas generaciones lamentablemente como que se están desprendiendo de esos conceptos, de esas ideas que son parte de la realidad, como la vida, la muerte, y pareciera que las nuevas generaciones viven así un tanto muy aceleradas, muy distraídas por las luces, por el bombardeo audiovisual que reciben por todos lados, y parece que eso nos está quitando como la capacidad de razonar en las cosas importantes, filosofar un poco en cuanto a la vida. El caso que ponía Gisela respecto de Jesús llorando es un caso extraordinario de Jesús. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros cuando nos encontramos en una situación similar? Número uno, su amigo Lázaro estaba enfermo y la gente envió noticias: por favor, Jesús, vení rápido, no te vayas a tardar, mi hermano está próximo a morir. Pero la Biblia dice que Jesús se quedó un tiempo, o sea, no fue apresurado. Nos demuestra él que en esos momentos de enfermedad y la inminencia de la muerte, nosotros debemos mantener la calma. En segundo lugar, vemos a los discípulos que se estaban negando a ir nuevamente a donde estaba Lázaro, el enfermo, y decían: no queremos regresar, acabamos de venir de allí, no queremos volver a ir. Y Jesús les dice: tenemos que ir. O sea, hay una actitud de decisión también, o sea, tenemos que enfrentarlo. Nos estamos negando, pero debemos dar el siguiente paso. Y me encanta el escenario con Marta, porque Marta sale al encuentro de Jesús y le reclama, le dice: Jesús, ¿qué pasó? Viniste tarde, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y cuando Jesús la ve desesperanzada, lo que él hace es darle esperanza. Le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Extraordinaria ayuda que le dio Jesús a una mujer que estaba en una condición de ira, de cólera, de enojo contra Jesús porque llegó tarde. Pero no es el mismo escenario con María, que también está en un quebranto de salud, y me gusta que Jesús no fue a la casa de María, sino que le dijo que venga aquí, la sacó de ese ambiente de mucho lloro, de mucho lamento, de endechadores, y la sacó para donde estaba él. Ahora ya ella fuera de ese escenario, Jesús le da el consuelo que ella necesita, la ve llorar. María le presenta el mismo reclamo: ¿qué pasó, Jesús? Pensamos que ibas a venir a tiempo, si hubieras venido mi hermano no hubiera muerto. Jesús llora, y entonces Jesús, por supuesto, que también les demuestra que él tiene poder sobre la muerte y él es la resurrección. Creo que una actitud similar, Carlos, debemos, en el caso de nosotros que nos va a tocar que acompañar a un amigo que ha tenido una pérdida, o nosotros mismos nos va a tocar que dar consuelo a nuestra familia cuando haya un ser querido, tenemos que tomar en cierta medida la actitud de Jesús. Llorar con los que lloran, no creernos no vulnerables, sino ser muy sensibles, ser muy empáticos. Y por supuesto, si es un ser querido, la mejor válvula para desahogarnos es llorar. La mejor válvula con la que podemos sacar nuestro dolor es que hemos sido dotados naturalmente de eso. Nuestros ojos tienen que derramar sus lágrimas. Es una forma en que el cuerpo se alivia de esa tensión, es una forma en que el cuerpo se desahoga, y no podemos nosotros tener la mala actitud de decir: no llore, porque estaríamos incluso cerrando la válvula de escape para esa persona que necesita desahogarse. Extraordinarios aportes, relevantes consejos. Bueno, ahí quiero decirles a los que nos están escuchando, por favor, aquí dicen: cae en ese perro. Está bien. Bájenle volumen. Son efectos especiales de 45 grados G. Bien, hay varias preguntas y quiero motivar a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo, que nos escriban preguntas. Ya hay varias acá y voy a irla lanzando, así que vamos a ver, Gisela.
esa pregunta es interesante porque a veces es muy común que uno diga, voy a ir, por ejemplo, a dar el pésame, pero no sé qué decir, no sé qué voy a hacer. Y a veces uno, en el afán de querer ayudar a la persona, como decimos en Guatemala, ojalá en otro país esto no sea malo, pero en buen chapín decimos, metimos las patas, pues. Metimos las patas porque lo que decimos con el afán de, de poder acompañar, lastimamos o herimos. ¿Qué consideras tú que debe de hacer una persona, dice, cuando se acerca a alguien por primera vez y ha fallecido? ¿Qué es lo más aconsejable? Cuando ha fallecido algún familiar. Ajá. Bueno, bien como mencionabas, ¿no? Hay muchas formas de las cuales nosotros podemos cometer errores al estar diciendo, ¿no? Incluso cuento una anécdota, ¿no? Que en una ocasión me tocó llegar a un funeral y llegó otra persona y como que pues precisamente por no saber qué decir, abraza a la persona que había perdido a su familiar y le dice felicidades, le dijo. Entonces todos nos quedamos como, ups, ¿no? Porque a veces precisamente como no sabemos en muchas ocasiones qué decir, pues como decías, pues bien, Carlos, ¿no? O sea, la regamos y metemos como las patas, para acá no es nada malo. De hecho, a veces hay frases que nosotros utilizamos diciendo, lo siento mucho, o yo sé cómo te sientes. Esas palabras a veces no traen, al contrario, pues no traen más como incertidumbre a la persona, porque en realidad nosotros no, aunque hayamos pasado por algo similar, nunca vamos a saber exactamente qué siente la otra persona ante esa situación que está pasando, aunque hayamos perdido, a lo mejor si los dos perdieron a una mamá, pero el dolor es distinto para cada persona. Entonces el decir, lo siento mucho, o sé cómo te sientes, no va a ayudar a la persona, porque la persona en ese momento no le interesa, ¿no? Saber si tú sabes o le entiendes o no, o sea, es mi dolor, pues, ¿no? Y entonces a veces eso tampoco ese tipo de frases no ayudan mucho a la persona, ¿no? Que está pasando por esa situación. Igual, por ejemplo, cuando decíamos ahorita, el no llores, sé fuerte, son frases que nosotros utilizamos, que pudiéramos utilizar y que, como decía Luis hace un momento, o sea, ahogamos esa parte de la persona, que realmente fluya y que pueda traer ese consuelo, pues, ¿no? También vas a salir adelante, nomás se nos adelantó, o sea, todas esas frases, pues, ¿no? Que utilizamos no ayudan a la persona a que ellos, pues, salgan, ¿no? Adelante, o que digan, pues sí, vamos a salir adelante. Incluso a veces podemos expresar como, pronto lo vas a volver a ver, o sea, casi le estamos matando, ¿no? De que pronto te vas a morir para que vayas y lo veas, ¿no? Entonces, son frases que hacemos y que pues, obviamente no ayuda para nada. Incluso a la persona, por más que tú le digas algo, no se le queda grabado. A lo que a la persona se le queda más grabado son los actos de amor que tú hagas por ellos, son las acciones que tú hagas. A veces nosotros también podemos decir, oye, pues lo que se te ofrezca, llámame, ¿no? Pero sabemos que la persona en su condición no va a tomar el teléfono, o muy pocas veces, o muy pocas personas lo hacen de, me dijo fulanito que le llamara, no siempre, pues, ¿no? Entonces, qué mejor que nosotros lo hagamos, o sea, en lugar de decir, ahí, yo te llamo, llámame, yo te llamo, voy y te doy algo, voy y te abrazo, y no es necesario decir tantas palabras, pues, ¿no? Para poder hacer sentir bien a la otra persona. Por ahí dicen que lo mejor que uno puede hacer es dar un abrazo, ¿verdad? Dar un abrazo. Luis, hay una pregunta acá. Tengo aquí el teléfono y hay varias preguntas. Qué bueno, por favor, comparta esta transmisión, y no para que lleguemos a más personas y tengamos más like, sino para que podamos ayudar, para que podamos realmente acompañar en este proceso. Y hay una pregunta aquí, dice Pastor Zabaleta, ¿caer en depresión después de la pérdida de un ser querido es falta de fe? No, como lo estamos viendo, es algo natural, ¿verdad? Es algo natural. Por supuesto que nosotros tenemos que evaluar, en cuanto a si es falta de fe, no, ¿verdad? No, es algo natural. Lo no natural sería no tener esa tristeza por el ser querido. Por supuesto que es algo que nosotros acompañamos de esperanza, pero como ya se ha explicado, somos seres humanos y dentro de nosotros tenemos
la capacidad emotiva para sentir tristeza. Y la tristeza no es tan, o sea, tiene muchas razones esa tristeza que sentimos. Como te decía hace un momento, esa tristeza de que ya no vamos a ver a nuestro ser querido con nosotros en momentos relevantes. Por ejemplo, si yo todavía no estuviera casado, pero yo estoy preparando mi matrimonio y mi madre muere antes de que eso suceda, me causaría mucha tristeza de que ella no me vio realizado, no me vio a lo mejor teniendo mis hijos, que ella disfrutara a sus nietos. Y cada cosa buena que a mí me pase va a provocar esa tristeza en mí. Verme graduado y ya mis padres no me pueden ver recibiendo ese título, eso es lo que provoca esa tristeza profunda. Ya no los voy a tener para todos los momentos felices que todavía me faltan por vivir. Excelente, gracias Luis. Dice acá un comentario de Marcos Ochoa. Muchas gracias por acompañarnos con este tipo de temas. En este proceso de duelo, con grandes pérdidas, especialmente mi padre, el pastor Adelso Ochoa. Dios les bendiga. Ante esta situación que estamos viviendo, hemos estado viendo y observando muchos pastores, ministros, que han sido afectados directamente por esta pandemia. Y esto va relacionado con alguna pregunta, con una pregunta que nos hacen acá, y es: ante la pérdida de un pastor, de un líder, ¿qué es lo más conveniente que debe hacer, o consideras tú, Gisela, en relación a la congregación, a la iglesia, cuando no ha tenido la oportunidad de darle el sepelio y las honras fúnebres que este pastor o este líder pues merece, ¿no? Sabemos que cuando alguien muere por cuestiones del COVID, hay una limitante. Es más, yo estaba viendo hace poco a una persona que estaba viendo el entierro de un familiar por medio de su teléfono, porque no tenía ese acceso. Entonces, ¿qué hacer ante esta realidad que se está viviendo? Que no podemos negar. Claro, uno quisiera estar ahí, pero ¿qué consideras tú o qué consejo le darías a una congregación que ha perdido a su pastor, a su líder espiritual? Claro, que de hecho para eso se hicieron los rituales de despedida, ¿no? Para acompañar a las personas y para que la persona que queda, la familia en este caso, pues pase un duelo un poquito más pues llevadero, ¿no? Y pues hay muchas formas, no solamente el velorio, ¿no? Se puede hacer un homenaje, alguna, no sé, de alguna forma homenajear, en este caso al pastor, para que puedan hacer este ritual de despedida, porque es bien importante eso, los rituales de despedida, precisamente es para que haya una manera más saludable, por así decirlo, ¿no? De llevar este duelo. Entonces, un homenaje yo pienso que sería una alternativa al no poder estar acompañando, en este caso, en algún velorio, pues, ¿no? Y de alguna forma creativa, homenajearlos para hacer este acto de despedida hacia este pastor. Pues, ¿no? Interesante tu recomendación. Quiero comentar que a nivel de Centroamérica, a nivel de los 7 países de Centroamérica que conforman el área, digamos, de lo que es la Iglesia de Dios, por parte de la superintendencia, creo que aproximadamente unos 15 días, si no es un poquito más, se tomó la decisión también como una iniciativa de nuestro superintendente, el obispo Pedro Guardado, para llevar un control detallado de ministros, de pastores que están falleciendo, para que primero Dios, al salir de esta etapa, de esta situación, se puede hacer lo que tú mencionabas, un homenaje póstumo, ¿verdad? Entonces, sabemos, gracias a Dios, pues y a la sabiduría que le ha dado a nuestros líderes, de este tipo de decisiones, que de alguna manera, lógicamente, va a dar este acompañamiento que es necesario, ¿verdad? Para los dolientes. Muy bien, seguimos entonces acá. Hay varias preguntas que nos están enviando. Por favor, escríbanos su pregunta. Queremos ayudarle. Probablemente usted conoce algún hermano,
alguna persona que está pasando esta etapa, no sé cuál de las 5 o 6 que mencionaba nuestro hermano Luis. Hay una pregunta aquí también, Luis, que tiene que ver con relación de las etapas que mencionabas. ¿Qué hacer cuando una persona está en esa etapa de la ira y está peleando con medio mundo y hasta con Dios, ¿no? Pelea con la familia, pelea con los médicos, pelea contra el gobierno y, ¿por qué no decirlo? Está en esa etapa también de ira contra Dios. ¿Qué es lo más aconsejable cuando alguien está en esa situación? Como son etapas, Carlos, van a ir pasando, ¿verdad? En esa etapa lo mejor es guardar silencio como líderes, aún estén peleando con Dios. Nosotros vemos los salmos a David, que él incluso le reclamaba a Dios, y en cierto momento Dios no considera como una ofensa eso. Así que nosotros mismos debemos a lo mejor callar, guardar silencio cuando la persona está desahogándose y no lo acepta, sino al contrario está expresando su enojo. No hay palabras, no podemos decirle deje de decir eso, no blasfeme. O sea, es mejor guardar el silencio y la persona, una vez se desahogue, pues podrá avanzar a la siguiente etapa, que es lo recomendable hasta que la persona experimente el duelo de manera adecuada. Interesante, muchas gracias. Bueno, 45 grados G, estamos a 42 minutos, nos quedan 3 minutos para ir concluyendo el programa y queremos hacer honor a este conversatorio de 45 grados. En un minuto, Gisela, algunas palabras ya finales, algún consejo que tú creas pertinente en esta temática que ha despertado mucho interés. Pues, primeramente, yo creo que en lo que me quiero enfocar yo o dejar remarcar es en el hecho de tratar de expresar o permitirnos sentir esas emociones con la finalidad de traer sanidad posteriormente de expresarlas, pues, ¿no? O sea, no podemos dejar que entre la paz, el consuelo, si no sacamos primero eso que nos está ahí ocupando espacio, ¿no? Que en este caso, como lo mencionaba Luis, las etapas, y que todos tenemos la capacidad de resiliencia, esa capacidad para sobrellevar todas estas situaciones y que de nosotros depende hasta dónde vamos a permitir que nos afecte. Entonces, ese sería. Gracias, Gisela, gracias por estar con nosotros desde México. Luis, Gracias. unas palabras finales ahí para todos los que se han conectado y para los que van a ver, porque esto va a quedar grabado y seguramente muchos van a compartirlo. Amigos, en este tiempo de pandemia, mi consejo sería disfruten a su familia. Creo que nos hemos ensimismado, las nuevas generaciones están muy ensimismadas, algunos encerrados en sus habitaciones, no dialogan con sus padres, con sus abuelos. Disfrútenlos. Si viven en una casa donde están las generaciones, están sus padres, están sus abuelos, disfrútenlos. Es decir, eso les va a dar una conciencia de que hay una sucesión generacional y les va a ayudar para que cuando se enfrenten a la muerte, ustedes no lo tomen tan abrupto en sus vidas, sino lo consideren como algo triste, pero normal en la vida del ser humano. Despedir a nuestros abuelos, luego nos va a tocar despedir a nuestros padres, luego nuestros hijos nos despedirán a nosotros, el orden natural. De esa manera yo creo que podemos disfrutar de mejor manera, de mejor modo. Digo disfrutar porque se me entiende, no se disfruta, pero podremos llevar a cabo el ritual del duelo sin que esto nos golpee de una manera no correcta y nosotros sepamos qué hacer en esos momentos. Cuando llegue el momento, mis hermanos, de despedir a un ser querido, estemos con ellos, no los abandonemos. Es tiempo de leer la palabra con ellos, es tiempo de decirles, no tengas pena, tu vida ha valido la pena y nosotros vamos a perpetuar tu legado. Creo que darle esa confianza a las personas les ayuda también a enfrentarse de manera correcta ante ese dolor, y ustedes, nosotros como hijos, tampoco nos vamos a quedar con ese cargo de conciencia de que no pudimos hablar adecuadamente con nuestros seres queridos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Gisela, nuevamente. Hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Gracias, Lisandro, que está ahí atrás de todas estas cámaras.
también a Georgina, a Ingrid, que han estado viendo lo de las preguntas. También que anda por ahí, que participó, no quiso quedarse callado. Y gracias a todos ustedes. Los esperamos en 15 días. Vamos a tener otra temática muy importante. Que Dios les bendiga. Oramos por cada uno de ustedes y que el Señor derrame de su gracia y su misericordia sobre sus vidas. Bendiciones.